Saludos, queridos hermanos, aquí una vez más, Juan Álvarez desde el País Vasco, con el hermano, el pastor Jim Garner, otra vez. Hermano Jim, ¿cómo está? Muy bien, Pastor Juan, gracias a Dios. Amén. Listo para el tercer capítulo de este podcast de promesas. Listo. Amén. ¿De qué nos va a hablar esta vez, pastor? Hoy vamos a hablar de la promesa que Dios nos ha dado sobre la vida eterna. Amén, tremendo. Ya desde ahora me parece algo sumamente interesante. Pastor, adelante, el tiempo es suyo, que el Señor le bendiga y que le use para hacer de ánimo para muchos. Amén, hermano. Gracias. Muy buenos días, hermanos y hermanas, en esta mañana. Las promesas de Dios a sus hijos son preciosas y grandísimas y se fundamentan en el carácter y atributos de aquel que las hace. Son dadas las promesas para sostenernos en las luchas diarias de la piedad, así tal cual como nos comenta Pedro en su segunda carta, que nos escribe. Usted conoce a Dios, conoce sus atributos, conoce su carácter. Dice la Biblia en Salmo 9, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y pues hay un nombre que quisiera enfatizar el día de hoy, que encontramos en la Biblia, y en Génesis capítulo 21, versículo 33, encontramos la primera vez que se menciona. Es el Dios eterno, el Olam. Dios es eterno. Y eso es el atributo de Dios que quisiéramos enfatizar al iniciar la meditación sobre la vida eterna, la promesa que Dios nos ha dado. Primeramente, entender que Dios es eterno. Dice en Génesis 21:33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ese es en el contexto de una conversación que ha tenido con Abimelech. Hubo un conflicto entre los siervos de Abimelech y los siervos de Abraham sobre un pozo. Y bueno, se pusieron de acuerdo, platicaron y llegaron hicieron un pacto, entendiendo que Abraham había cavado el pozo y que el dueño, y intercambiaron regalos, corderos, hicieron sacrificios. Y dice aquí que invocó allí el nombre de Dios, Jehová Dios eterno. En el contexto del pacto. Es interesante en la primera mención de este atributo de Dios, está en este contexto. El contexto de un pacto. Isaías 40, versículo 28, vemos otra mención de este nombre. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, ahí es la palabra que buscamos, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí enfatiza que el Dios eterno enfatiza su capacidad de guardar el pacto, de guardar sus promesas sin cansancio por toda la eternidad. Aquí la vida eterna que Dios nos promete se fundamenta en la eternalidad de Dios. Es una preciosa y grandísima promesa que Él nos ha hecho. Hay vida eterna para sus hijos. Gracias a Dios que nuestro Dios es capaz de guardar esa promesa, siendo Él eterno, siendo Él eternamente fuerte,
es inmovible en su fuerza, incansable, no se fatiga, no se distrae, es eterno. La promesa que encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Algo muy sencillo. En cuestiones de secuencia, Juan, viviendo unos 90 años o más después de Cristo, vemos aquí la terminación, la culminación de esta promesa, o la culminación vaya del desarrollo de la promesa en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento comenzamos a ver presagios o sombras o semillas de esta doctrina. Nosotros referimos a eso como una revelación progresiva. Dios comenzó a revelar a través de la palabra, poco a poquito, quién es Él, qué es lo que Él quiere para nosotros en varias áreas de la vida. Y eso llamamos teología bíblica, es una revelación progresiva, de acuerdo a las fechas de revelación que encontramos. Muy interesante, y no vamos a entrar en todo eso, pero la verdad lo que es interesante es que fortalece nuestra fe, no solo en un versículo o dos versículos de prueba que son importantes y válidos, pero vemos aquí el desarrollo desde la semillita hasta la flor, hasta la fruta, vaya. Y en el Antiguo Testamento vemos que en Génesis 21:33 Abraham hace una referencia al Dios eterno, y dice en el siguiente capítulo, cuando Dios en capítulo 22 le dice a Abraham que él necesita ir y sacrificar a su hijo, su único, a quien él amaba, a Isaac, en holocausto. Dios le está pidiendo la vida de su hijo prometido. Acuérdese que Isaac era el hijo de la promesa, de que Abraham iba a ser padre de muchedumbre de naciones, que Dios iba a bendecir a toda la humanidad a través de Isaac, y en un momento Abraham ofrece a Ismael y Dios dice no, si no va a ser producto de Sara y de Abraham. Así que todo esto ya se culmina en capítulo 22 cuando Dios pide la vida de este joven. Y cuando llegamos al versículo 22, capítulo 22, versículo 5, dice Abraham, cuando ya llegan después de 3 días de viaje, le dice a su siervo, mire, quédense aquí, yo y mi hijo, dice Abraham, iremos, y luego dice, adoraremos, y luego dice, y volveremos. Ahora, él iba con la intención de obedecer a Dios, iba con la intención de adorar a Dios a través del sacrificio de su hijo. Y literal iba a matar a su hijo como si fuera un cordero, derramar su sangre y quemarlo, dejar puras cenizas ahí en el altar. Pero luego dice algo interesante, dice, volveremos. Pues cuando pensamos en eso, pues comenzamos a entender la profundidad de la fe de Abraham, que él estaba segurísimo que Dios iba a cumplir su promesa a él anterior. Aquí vemos cuando Abraham en este pasaje, vamos entendiendo que el Espíritu de Dios está introduciendo aquí la idea de eternalidad. Con que dice, vamos a ir, vamos a adorar a Dios, y eso implicaba el sacrificio, que Abraham en su corazón, en su mente, iba a obedecer a Dios y matar a su hijo. Y eso es, vemos aquí, dice, volveremos, porque él estaba seguro que Dios
podía desde las cenizas levantar a su hijo de nuevo. Entendiendo aquí un poco de la resurrección, entendiendo ya los inicios de lo que es la vida eterna. Es un presagio, es una sombra, una sombrita. En Job 19, versículo 25-26, dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Eso hace referencia a la eternalidad de Dios. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es una referencia indudable de una vida después de la vida física, ¿sí? Hablando de que ya después de deshecha hasta mi piel, dice, volveré en mi carne, volveré a ver a Dios. Una vez más, una semillita, una indicación. Hay otros en Salmo 49, versículo 15, dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Eso habla de la tumba, porque Él me tomará consigo. Una vez más, ideas ya el Espíritu de Dios está metiendo en la Escritura, en la revelación, fortaleciendo nuestra fe, que no solo es un versículo muy claro, por supuesto, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, sino desde Génesis, Job, que se considera el escrito más antiguo de toda la palabra de Dios. Vemos ya la introducción, de esta doctrina de eternalidad. En el Nuevo Testamento vemos la doctrina ya desarrollada, floreciendo, la promesa de vida eterna a los hijos de Dios. Vemos aquí algunos versículos, tomando en cuenta como nuestro versículo lema, 1 de Juan 2:25, que es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, muy claro. Tomando en cuenta otros versículos con ese, vamos a ver el entorno de esa promesa. Vemos en tiempos de duda, dice en 1 de Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice aquí, para que sepáis. En tiempos de duda, podemos agarrar esta promesa, y es importante recordar esa promesa, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿A quiénes? A los que creemos, en el nombre del Hijo de Dios. Dice aquí, es para que sepamos. En tiempos de desorientación, no solamente en tiempos de duda, en tiempos de desorientación, me refiero a Juan 10, 27, 28. Dice ahí Juan, registrando las palabras del Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Aquí hace la comparación a los creyentes, a los hijos de Dios, a ovejas confundidas. Escuchamos la voz del pastor y le seguimos, porque el pastor nos lleva guiando a delicados pastos, a aguas de reposo, como lo comenta en Salmo 23. Necesitamos esa orientación en medio de la confusión de esta vida. Nos da vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas que seguimos al Señor. En tiempos de desorientación, tiempos de duda, tiempos de debilidad. Ahí mismo en versículo 29 de Juan 10 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Débiles son las ovejas para defenderse. Son indefensas. Necesitan al pastor, necesitan el pastor que les pueda proteger de los animales que les busquen arrebatar. La oveja es indefensa. En tiempos de debilidad necesitamos de esta doctrina de la vida eterna. A veces somos débiles para defendernos. Dice
Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pues tenemos la fuerza del Señor. Débiles en nuestra fe, dice, para que creáis, en 1 de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice, para que sepáis, y luego dice, para que creáis. No es una redundancia ahí, porque en el original se puede entender de esta manera, para que sigan creyendo, ¿sí? Débiles en su fe. En tiempos de debilidad necesitamos esta promesa. Tiempos de duda, desorientación, debilidad. Necesitamos recordar esta promesa, porque nosotros como ovejas, como hijos de Dios, necesitamos no solo entender nuestra humanidad, sino buscar la solución en las promesas de Dios. El enfoque de la promesa es la fe genuina. Dice en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. El enfoque de la promesa es fe genuina de los hijos. Obviamente, cuando creemos, eso nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. La fe es clave. La fe en Cristo, la fe genuina. No solo saber de Él, sino doblar rodilla, sino es dar la espalda al pecado, dar la espalda a nuestras creencias anteriores. Es un cambio de pensar, un cambio de mi corazón, que son mis pensamientos y mis motivos, mis gustos. Es un cambio radical de 180 grados. Es decir, yo creo en Cristo que Él es el único y suficiente Salvador. Es una fe única y exclusiva en el Señor Jesucristo, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Ese es el enfoque de la promesa en Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahora sí, tal vez necesitamos comenzar con la fe que tenemos, que no sea fe de un demonio. Un demonio cree y tiembla, dice la Biblia. Pero el demonio sabe quién es Dios y por eso ese conocimiento hace que él tiemble. Él sabe que Dios va a cumplir su promesa. Él conoce, como él reconocía a Cristo aún en su ministerio en la tierra. Pero el demonio no dobla rodilla. Dice, yo sé quién eres, yo sé qué me vas a hacer. Yo entiendo que tus promesas son verdaderas, pero me rehúso seguirte. Esa es la diferencia entre una fe genuina y una fe falsa, una fe de demonio. ¿Usted tiene una fe genuina? Dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es una promesa tremenda, la promesa de vida eterna. Sin creer, no tengo acceso, no tengo esa promesa como mía. La fe genuina es el enfoque de la promesa. Ahora, en conclusión, hay dos aspectos de esta promesa de vida eterna. El aspecto divino, eso hablamos en la iglesia. Hablamos cuando hablamos con nuevos creyentes, hablamos de la seguridad de la vida eterna, la seguridad de salvación. Esa seguridad se basa en el carácter de Dios. Dios lo dice, no es algo inestable, no es algo flexible, no es algo que un día sí, un día no. Es algo inmovible, es seguro. Tenemos la vida eterna. Esa es una doctrina segura porque se basa en el carácter de Dios, su persona, el Olam, el eterno, incansable, creador y sustentador del universo, más que capaz para guardar su pacto para con sus hijos, para con sus ovejas que le siguen.
una sabiduría insondable, caminos inescrutables, pensamientos más altos que los nuestros, nuestro eterno Dios. Por eso podemos decir, sin dudas, que la salvación es segura, la vida eterna, esa promesa es segura. Pero hay otro aspecto a la vida eterna, y es el aspecto humano, porque tratamos con sentimientos humanos. No está en duda quién es Dios ni de su promesa, sino nosotros como seres humanos somos plagados por dudas, desorientación y debilidad, a veces por ignorar la palabra de Dios, por no saber. Es muy importante que usted y yo, al platicar con alguien del Evangelio, que nosotros les compartamos versículo de la palabra, versículos aún en plural, de quién es Dios y de su promesa de vida eterna. Promesas. No solo debemos enfatizar fechas y eventos y promesas de padres y pastores y circunstancias, sino recordar la palabra de Dios. Muy importante que nosotros ayudemos a los demás para, ahora sí, eliminar la ignorancia. Otra razón que somos plagados por dudas y desorientación y debilidad, por necedad. Simplemente lo sabemos y seguimos insensatos, aferrados a nuestra necedad, nuestro criterio personal, rebeldía. Tal vez seamos olvidadizos. Todo eso nos apunta hacia qué? A fortalecer, a reforzar nuestra fe como creyentes. La solución de Dios para ambos aspectos de la vida eterna, el aspecto divino y el aspecto humano, es la palabra de Dios. Fortalecidos por las Escrituras. Acuérdense lo que dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Las cosas que ha escrito la Escritura, la palabra de Dios, es la clave para no solo para saber el carácter de Dios, para conocer a Dios y también sus promesas de vida eterna, sino también es para despejar de nosotros las dudas, la desorientación y la debilidad. Acuérdese siempre, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Leamos, memoricemos, meditemos. Así podemos aprovechar al 100 esa promesa de vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2, versículo 25. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en nuestras luchas diarias en este mundo. El diablo no nos deja quietos. Siempre está lanzando hacia nosotros dardos de duda, buscando, Señor, desestabilizarnos, desorientarnos y debilitarnos. Pedimos, Padre, hoy que tu palabra nos fortalezca, que nos dé fuerzas para pararnos, Señor, ante los ataques del diablo, vestidos de toda la armadura de Dios, con el escudo de la fe por delante y la espada de doble filo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermano Jim, qué bendición. Qué bendición. Tengo tantas notas que no sé por dónde comenzar a preguntar o a comentar acerca de esta buenísima enseñanza. Como digo, tengo muchas notas. Por supuesto, hermoso es el nombre del Olam, el Dios eterno, y cómo en su naturaleza, en su carácter, se fundamentan sus promesas que son eternas también, ¿no? Y en este caso, la promesa de la vida eterna. Pero me voy a ir directamente a las últimas cosas que usted dijo. Me sorprendió muchísimo también esa frase que usted dijo, una fe de demonio. Nunca lo había pensado así. Una fe de demonio, eso me dejó dando vueltas un poco en la cabeza. Pero me impresionó como usted dijo, sabe, creo que es como usted lo dijo, tiene conocimiento, los demonios saben, tienen, no son ignorantes de Dios, pero no siguen,
Y esto es, también me fue bastante sorprendente. Cuando uno se mete más profundamente, va descubriendo cosas como esto, que sí, ellos saben, conocen, entienden, pero no tienen esa capacidad que nosotros sí tenemos. Esto es algo sorprendente también, que nos habla de la misericordia y paciencia de Dios, ¿no? Que nos ha dado tantas promesas y que muchas veces por nuestra incredulidad ofendemos a Dios al no creerle. Y luego usted habló de dos aspectos de la promesa de vida eterna. Dijo, es segura, es inamovible, porque se basa en Dios, en quién es Él, en su carácter y sus atributos. Desde luego, con eso está todo dicho. Y luego el aspecto humano, y aquí quizá un poquito más me detengo. Estamos plagados de dudas y desorientación. Y me hizo pensar el tiempo que nos está tocando vivir, pastor. Nos está tocando vivir un tiempo en que nuestra fe está siendo desafiada. Yo sé que a través de toda la historia de la humanidad, hablando, por supuesto, de la fe cristiana y de Dios, de Jehová, siempre la fe es desafiada, pero creo yo que estamos viviendo tiempos peligrosos, bastante claro. Como en estos tiempos peligrosos, pues hay mucho engaño, desorientación, y si no nos agarramos a las promesas de Dios, pues estamos, como se dice en España, estamos fritos, ¿verdad? Estamos en problemas. Así que Así es. qué hermosa enseñanza, el pastor. El último dice, estamos aferrados en nuestra necedad por nuestra naturaleza también. Pastor, ha sido un privilegio y una bendición escuchar esta enseñanza. En lo personal, le doy gracias a Dios porque Él es eterno y sus promesas son libres y no dependen de mí. Gracias a Dios que no depende de mí, sino de quién es Él y su carácter. No sé si hay algo más que quisiera usted añadir, no sé si algo de lo que comenté antes de terminar. Sí, pues indudablemente la promesa se basa en Dios y no en nosotros, pero nosotros formamos parte de la ecuación siendo humanos y ahí viene la inestabilidad, pero entre más le conozcamos a Dios, menos le dudamos. Amén. Menos vamos a desviarnos del camino de Dios. Amén, pastor. Pero a raíz de todo esto, para amarrar, ¿qué es lo que necesito hacer yo en esa situación cuando me enfrento o conozco a alguien que está luchando con su fe, con dudas de su salvación, de su vida eterna? Primero es asegurar que no ignoren de las promesas de Dios y luego esa persona tiene que examinar su fe, que haya sido una fe genuina, ¿no? Y solamente entre él, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios puedan entenderlo, ¿no? Pero que la fe sea genuina de nuestro corazón. Amén, pastor. Me olvidé mencionar algo también sumamente importante que usted dijo, y es la importancia de la palabra. La importancia de la palabra. O sea que tenemos aquí la palabra de Dios. Y en ella es donde vamos a encontrar esa fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Pastor, ha sido de verdad un placer, una bendición enorme escuchar la enseñanza y también reafirmar, pero también hacernos estar pendientes, ¿no? Que por nuestra naturaleza, a veces por nuestra inestabilidad humana, pueden venir dudas, pero Dios es el mismo, Él no cambia, Él está en su trono y así son sus promesas. Ha sido una bendición y bueno,
esperaremos con emoción la siguiente promesa que usted nos vaya a traer en este podcast acerca de las promesas de Dios. Que el Señor le bendiga y muchísimas gracias. Amén. Gracias a usted, Pastor Juan. Dios lo bendiga. Dios le bendiga.